Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Román Rodríguez Milán, alumno de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Xochimilco. El día de hoy vamos a hablar sobre la tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es la importancia de que nosotros conozcamos este tema? Si bien en países de primer mundo, sobre todo en Europa, la tuberculosis se considera una enfermedad erradicada, en algunos países en vías de desarrollo o de tercer mundo, como México, sigue habiendo una cantidad importante de casos de tuberculosis año con año. Es por eso que como médicos de primer contacto, como futuros médicos generales, pues tengamos el conocimiento número uno para identificar quiénes son las personas que están en riesgo de padecer la enfermedad, cuál es la etiología, quién me causa la tuberculosis pulmonar, también cuál es su fisiopatología, cuáles son los mecanismos por los cuales una persona se infecta, así como también el tratamiento y las manifestaciones clínicas. También la prevención es muy importante, ya que como vamos a ver más adelante, hay una medida de prevención fundamental que es fácilmente aplicable para la gran mayoría de la población en todo México, que ayuda no solamente a prevenir la tuberculosis pulmonar, sino algunas otras formas graves de tuberculosis como la tuberculosis meningia o la tuberculosis miliar. Una vez dicho esto, pues vamos a comenzar. La tuberculosis pulmonar es una enfermedad infectocontagiosa que se origina por el complejo de bacterias denominado Mycobacterium tuberculosis. Cuando nosotros decimos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, nos referimos, número uno, a que es una enfermedad infecciosa, o sea, que es causada por algún microorganismo, en este caso una bacteria. Cuando decimos que es una enfermedad contagiosa, nos referimos a que una persona que tiene tuberculosis, pues puede contagiar a más personas de tuberculosis. Valga la redundancia, la tuberculosis pulmonar afecta el parénquima pulmonar y posee un alto grado de contagiosidad. A pesar de esto, la tuberculosis se considera una enfermedad prevenible y sobre todo también es curable. Cuando nosotros tomamos las medidas de prevención de forma correcta, lo hacemos en tiempo y forma, la tuberculosis es prevenible. Y cuando los pacientes se apegan de forma adecuada al tratamiento, que ya lo veremos más adelante, ahorita no pienso abordar mucho sobre eso, pues la tuberculosis se puede curar, la gente se puede aliviar y evitar alguna de las complicaciones graves por la enfermedad. En cuanto a su epidemiología, año con año, la Organización Mundial de la Salud, eh, a través de pues, varias investigaciones, saca un reporte global sobre la tuberculosis. Se encarga de analizar varios aspectos de la enfermedad en todo el mundo y saca un reporte con pues, los hallazgos. A esto se le llama Global Tuberculosis Report. El último que se tiene, obviamente, es el del año 2024. Con esto entonces vamos a decir que, según la OMS, en el año 2023, a nivel mundial hubo un total estimado de casos de 10,8 millones. O sea que en todo el mundo, 10,8 millones de personas tuvieron tuberculosis. La tuberculosis tiene un predominio, y una mayor frecuencia afectando a los hombres. A hombres de 15 años en adelante principalmente. En cuanto a la cantidad de hombres afectados en 2023 por tuberculosis, tenemos que de 10,8 millones de casos a nivel mundial, los hombres representaron aproximadamente 6 millones de casos, lo que es un estimado aproximadamente del 55%. Este dato es importante porque no solamente vemos cómo la enfermedad afecta predominantemente a los hombres, sino que es una proporción bastante grande, inclusive más de la mitad de las personas con tuberculosis son hombres. Las mujeres no se quedan atrás. La tuberculosis también puede afectar a las mujeres y también en el mismo rango de edad, a las mujeres de 15 años en adelante. El total de casos de mujeres afectadas en el 2023 fue de 3,6 millones, lo que equivale aproximadamente a un 30%. En cuanto a los niños y a los adolescentes entre 0 y 14 años, los casos de tuberculosis en esta población representaron 1,5 millones de casos, lo que equivale aproximadamente a un 12% o un 15%. En el mundo, el total de defunciones por tuberculosis fue de 1,25 millones. Aquí tenemos dos gráficas. La del lado izquierdo, en el eje de las Y, tenemos a los millones por año, millones de afectados por tuberculosis por año, va del 0 al 15. Y en el eje de las X tenemos pues los años, la época, si fue en el 2010, 13, 15, 17, etcétera. Podemos observar en el centro, en esta línea negra, que a partir del año 2020
el número de personas en todo el mundo afectadas por tuberculosis aumentó y está teniendo un crecimiento exponencial, razón por la que distintas organizaciones de salud a nivel mundial pues están preocupadas. Están tratando de entender cuáles son los factores. Se asocian algunos como la pandemia por COVID-19, entre otras cosas. Sin embargo, pues a pesar de que ya hay un tiempo, ya pasó una buena cantidad de tiempo desde la pandemia, pues han seguido aumentando los casos de tuberculosis a nivel mundial. Y aquí mismo, nosotros tenemos que en el eje de las Y está la tasa por cada 100.000 habitantes por año. Y aquí en el eje de las X, pues tenemos los años, 2010, 13, 15, etcétera. Como podemos ver, la tuberculosis se mantuvo estable durante varios años. Tuvo un repunte de casos aproximadamente en el 2019, los cuales disminuyeron en el 2020, pero que han estado aumentando a partir del 2021 y que siguen en aumento. Esto pues es preocupante, ya que lo que trata de hacer pues los organismos de salud más importantes, tanto nacionales como internacionales, es erradicar la tuberculosis. A pesar de esto, pues estamos viendo un aumento significativo en el número de habitantes afectados y en el número de personas. ¿En dónde? Pues en todo el mundo. Aquí tenemos otro mapa donde tenemos los casos estimados de tuberculosis. ¿A esto qué nos referimos? ¿Cuántos casos hay por cada 100.000 habitantes por año? Los palos colores, ajá, como podemos observar aquí en esta parte, pues tratan de hacer una representación de cuánto es el número de casos aproximados en el mundo. Como podemos ver en la región de Europa, es prácticamente de 0 a 9,99. En África, por lógica, pues son de los lugares donde más casos de tuberculosis hay. Podemos ver ahí entre 100 a 300 por cada 100.000 habitantes y algunos donde hay más de 500 por cada 100.000 habitantes. Aquí estamos nosotros. Ajá. En México aproximadamente hay entre 0,99 y entre 0, perdón, y 9,9 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces, pues si bien no nos encontramos tan mal como países africanos o algunos países de Sudamérica, pues sigue habiendo una cantidad importante de casos año con año de tuberculosis en México. Aquí tenemos cómo se ha mantenido la tasa de incidencia de la tuberculosis por año. Puede que haya aumentado en algunos casos, en otros que se haya mantenido estable, en otros que haya habido una disminución, etcétera. Como vemos, prácticamente en distintas regiones del mundo han habido aumentos en el caso, perdón, disminuciones en los casos de tuberculosis. En las regiones de Europa y algunos países de África ha habido una disminución desde el 10 hasta casi el 50% de los casos, que es bastante. ¿Cómo nos encontramos en México? Pues lamentablemente en México, en comparación con otros años previos, pues ha habido un incremento. Un incremento tampoco muy grave, pero pues sí mayor al 5% del total de casos de tuberculosis por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la mortalidad por cada 100.000 habitantes por año, ¿dónde se encuentra México? Pues bien, aquí tenemos otra vez nuestros colorcitos. En algunas regiones de Europa y de África, sobre todo en África, la tasa de mortalidad es muy alta, hasta más de 40 por cada 100.000 habitantes. En México nos encontramos aproximadamente entre 1 a 5 defunciones por cada 100.000 habitantes. No está tan mal, tampoco son cifras fantásticas o que nos reconforten, pero pues a comparación de otros países, inclusive en las mismas regiones de América, pues podemos observar que pues estamos disminuidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar tuberculosis? Es importante entender que la tuberculosis se va a desarrollar en pues cierta población que tiene ciertas características. Y no solamente en ciertas poblaciones, sino también en personas que pueden tener los siguientes factores. Número uno, aquellos que tienen contacto domiciliario de personas con tuberculosis pulmonar. Muchas veces, como vamos a ver más adelante, la tuberculosis, aparte de ser activa, puede ser asintomática. Entonces, muchas personas pues, pueden estar en contacto con una persona tuberculosa y no darse cuenta y infectarse en ese momento. También otro de los factores de riesgo más importantes que me gustaría añadir aquí es el hacinamiento. En las prisiones, por ejemplo, en los asilos y en los campos militares, son lugares donde hay una concentración muy grande de personas en un espacio muy pequeño. Se ha visto que pues estas personas tienen un mayor riesgo para desarrollar tuberculosis. De ahí en fuera, la mayoría de los casos de tuberculosis se van a dar ¿en dónde? Pues en los pacientes inmunodeprimidos, inmunosuprimidos
por diversos factores. Primero, en aquellos que están recibiendo algún trasplante de órgano o que están con algún tratamiento inmunodepresor por lo mismo, como con anti-TNFs o corticosteroides. Estas personas, pues, son más susceptibles a desarrollar tuberculosis, y no solo a desarrollar tuberculosis, sino también algunas de las formas más graves de la enfermedad, pues, por este inmunocompromiso. Las personas que tienen infección por el VIH también, pues, están con una gran probabilidad de desarrollar tuberculosis y esto sí, tristemente, desarrollar las formas más graves de la misma, inclusive morir por la enfermedad, y sobre todo cuando la infección por el VIH no está bien controlada. ¿Por qué ponemos aquí nacido en el extranjero? Ah, pues porque vamos a ver que aquí en México, al final, dentro del esquema de vacunación, hay una vacuna, valga la redundancia, que ayuda a evitar la tuberculosis y varias formas de la misma. Entonces, algunas personas que nacen en el extranjero, pues no tienen esta vacuna y eso pues las predispone en cierta medida a desarrollar tuberculosis. Algunos usuarios de drogas por inyección, niños, lactantes también se menciona, pues son poblaciones o son personas que pues, su sistema inmune todavía no tiene esa madurez y esa eficiencia que pueda ayudarlos a combatir una enfermedad como la de un adulto. Algunos, esto es muy importante, sobre todo para nosotros como futuros médicos, como futuros trabajadores de la salud, los residentes o trabajadores en hospitales, en refugios para los que no tienen techo, en correccionales, en residencias de ancianos o en residencias para personas afectadas por VIH, tienen mayor probabilidad de contraer tuberculosis. ¿Esto por qué? Pues porque al encontrarte en un ambiente donde haya muchas personas susceptibles a desarrollar tuberculosis, pues en cualquier momento uno puede también presentar la enfermedad, uno se puede contagiar. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad altamente contagiosa. Hay otros factores como la delgadez, la silicosis, y esto sí quiero que pongamos atención. La diabetes mellitus, sobre todo insulinodependiente o la mal controlada. Y van a decir, ¿por qué? Pues porque en México el principal factor de riesgo para el desarrollo de tuberculosis es la diabetes mellitus mal controlada. Ajá. Entonces, es importante que tengamos esto en cuenta, que en México la principal causa para desarrollar tuberculosis es la diabetes mellitus, mal controlada. También pacientes con insuficiencia renal que pueden estar también en hemodiálisis, gente con gastrectomía, derivaciones yeyunoriales, carcinomas, cánceres, linfomas, leucemia, entre otros. Estos son los principales factores de riesgo. También se menciona que la senescencia inmunitaria de la vejez, o sea, los adultos mayores, pues por esta senescencia, esta disminución de la capacidad de responder ante algunas infecciones, este envejecimiento del sistema inmunológico, pues puede predisponer a la gente mayor a desarrollar tuberculosis. Entonces, a grandes rasgos, pues estos son los principales factores de riesgo. Aquí tenemos algo que dice límite de la PCT. Ya veremos qué significa esto de 5 milímetros y 10 milímetros o de 15. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la etiología? Primero, hay que hablar sobre algo. Cuando nosotros clasificamos a las bacterias, las podemos clasificar de múltiples formas. Las podemos clasificar por su aspecto macroscópico, ¿no? ¿Cómo es que estas bacterias crecen en un cultivo? ¿Cuál es su color? ¿Cuál es su olor? ¿Cuál es su forma? ¿Cómo crecen estas colonias? También los podemos clasificar por su aspecto microscópico. Podemos decir si son cocos, si son curvos como los vibrios, si son espirales como las espiroquetas o si son bacilos. Las podemos también clasificar si son aerobias o anaerobias, dependiendo de la utilización de aire en su metabolismo. Pero también las podemos clasificar según sus componentes estructurales, en este caso, sus componentes de la pared celular. Dentro de estos tenemos dos grandes clasificaciones que todo el mundo conoce, las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas. Las gram positivas pues tienen una capa muy abundante de peptidoglucano con la presencia de ácido teicoico y ácido lipoteicoico. Y las bacterias gram negativas pues tienen una cantidad mucho menor de peptidoglucano, así como la presencia de dos membranas y un espacio periplásmico, y tienen la capacidad de que en lugar de ácidos teicoicos poseen un lipopolisacárido. Pues bien, nosotros tenemos otra subclasificación de bacterias según sus características estructurales, según su pared celular, que son las famosas micobacterias. Entonces, la etiología de la tuberculosis es una micobacteria. ¿Cuál? Pues Mycobacterium tuberculosis. Pero antes de llegar a esto, quiero que veamos una de las generalidades de las micobacterias. Primero, son aerobios inmóviles y no producen esporas. Tienen un tamaño de 0.2 a 0.6 por 1 a 10 micras.
Y esto es muy importante. A diferencia, recordemos que las bacterias, gram positivas y gram negativas, carecen de lípidos. No tienen lípidos, ¿no? Ni en su membrana, ni en su pared, no tienen lípidos. Por el contrario, las micobacterias poseen una pared rica en lípidos, por lo que su superficie es altamente hidrófoba. Esta característica les confiere resistencia frente a muchos desinfectantes y tinciones. Tampoco van a poder ser teñidas con la tinción de Gram, por ejemplo, y muchos desinfectantes no van a poder destruir a las micobacterias. Como estas no se decoloran con soluciones ácidas, entonces también se les conoce como bacterias ácido alcohol resistentes. Podemos encontrar quien le diga micobacterias o bacterias ácido alcohol resistentes. Entonces, otra de las características que comparten las micobacterias son las siguientes. Número uno, su capacidad ácido alcohol resistente, que ya lo platicamos, pero estos tres componentes que vamos a mencionar a continuación son los fundamentales y los que nos permiten diferenciar una micobacteria de algunos otros tipos de bacterias, como gram positivas y gram negativas. En la pared celular de las micobacterias van a haber tres componentes muy importantes. Uno de ellos es el lipoarabinomanano, el arabinogalactano y el ácido micólico. Muy importante. Por eso es que nosotros decimos entonces que las micobacterias principalmente van a poder teñirse con la tinción de Ziehl-Neelsen, que es esta tinción azulada que vemos aquí con los bacilos tuberculosos, voy a hacerle zoom, con los bacilos tuberculosos o con unas micobacterias en color morado. Aquí tenemos una imagen y quiero que veamos lo siguiente. Aquí tenemos nosotros una micobacteria. Entonces, las micobacterias también tienen una membrana plasmática, como todas las bacterias. Pero esta membrana plasmática, a diferencia de otras, va a tener otros componentes. Va a tener proteínas asociadas, como cualquier membrana plasmática. Eso sí existen todas las membranas, todas tienen proteínas con diferentes funciones. En cuanto a su pared celular, que es todo esto, ahí sí van a haber diferencias. Si bien decíamos que las gram positivas tenían ácido teicoico y lipoteicoico en su pared celular, y decíamos que las gram negativas tenían lipopolisacárido, pues las micobacterias van a tener aquí primero, en la parte izquierda señalado con la letra D, tienen lipoarabinomanano. Después, señalado con la letra F, van a tener ácido micólico. Posteriormente, señalado aquí con la letra C, estos pentágonos de color rosa, este componente es el arabinogalactano. Y bueno, ya por último, pues también tiene peptidoglucano la bacteria. Por estos tres componentes, el lipoarabinomanano, el arabinogalactano y el ácido micólico, son los tres principales componentes que nos diferencian por sus características estructurales una micobacteria de las otras. Y también estos ácidos no solamente pues forman parte de su estructura, también vamos a ver más adelante que pues son parte de sus factores de virulencia, ¿sí? Y que van a ayudar a evadir ciertos mecanismos inmunológicos, como vamos a ver más adelante. Entonces platicábamos de la etiología de esta enfermedad. La etiología de esta enfermedad es el complejo Mycobacterium tuberculosis, el cual comprende aproximadamente 8 agentes patógenos. De estos 8 agentes patógenos, los tres principales y más importantes son Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, que como su nombre lo dice, pues se da mucho en la región de África, principalmente, y Mycobacterium bovis. Y Mycobacterium bovis es una zoonosis, o sea, que es transmitido de un animal a un humano. En el caso de Mycobacterium bovis, esto se encuentra principalmente en la leche bronca. La leche bronca, pues tiene micobacterias, en este caso bovis. Entonces la gente se contagia de Mycobacterium bovis a través de una zoonosis, de un animal a un humano. Ahora, el principal agente etiológico que causa la tuberculosis pulmonar es Mycobacterium tuberculosis. Y así como todas las micobacterias, pues tiene las siguientes características. Es un bacilo, es inmóvil y no forma esporas ni produce toxinas.
A diferencia de otras bacterias, Mycobacterium tuberculosis no va a producir toxinas que van a unirse a algún receptor en específico de alguna célula o va a ser reconocido esa toxina por algún receptor, algún antígeno en específico. No, Mycobacterium tuberculosis no produce toxinas ni forma esporas. Es un aerobio facultativo de crecimiento lento. Cuando decimos que es un aerobio facultativo, nos referimos a que Mycobacterium tuberculosis sí o sí está condicionada a crecer en un ambiente lleno de aire, en un ambiente con oxígeno. Por eso decimos que es un aerobio. Y este crecimiento lento, Mycobacterium tuberculosis en un medio adecuado, pues tarda en crecer entre 18 a 24 horas. Y muy importante de mencionarlo que Mycobacterium tuberculosis persiste intracelularmente por varios periodos. Ok, una vez dicho esto, vamos a comenzar a ver la fisiopatología. Y la fisiopatología tiene cierto grado de complejidad y va a involucrar mecanismos no solamente de la inmunidad innata, sino también de la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿cómo se da la infección por tuberculosis? Número uno, una persona bacilífera. ¿Esto qué quiere decir? Una persona que tiene tuberculosis, cuando tose, cuando habla, cuando estornuda, libera gotículas con bacilos tuberculosos que pueden quedar, número uno, suspendidos en el aire o que pueden entrar a otra persona. Si yo estoy aquí platicando con alguien que tiene tuberculosis y por accidente tose, pues aunque yo no quiera, muchos de esos bacilos los voy a terminar respirando y van a terminar entrando pues a mi vía aérea. Importante mencionar que muchos de estos bacilos van a ser eliminados por barreras de la inmunidad innata. Muchos bacilos se dice que aproximadamente el 90% van a ser eliminados por algunas enzimas, pero sobre todo por el barrido ciliado. Van a ser expulsados en el moco. Cuando hay una infección por tuberculosis, si bien se elimina el 90% de los bacilos, se menciona que el 10% aproximadamente viaja desde la vía aérea superior hacia la vía aérea inferior, llegando principalmente a los alveolos, en donde va a experimentar fagocitosis por macrófagos alveolares o células de polvo. Entonces, las células de polvo van a intentar fagocitar a estos bacilos tuberculosos, pues para que la bacteria se elimine y no genere una enfermedad. Sin embargo, Mycobacterium tuberculosis va a inhibir la fagocitosis, lo que va a dar origen a una proliferación y crecimiento bacteriano y, por ende, a inflamación. Aquí tenemos una imagen que nos lo explica de forma más adecuada. La micobacteria se une con alta afinidad al receptor de manosa de los macrófagos porque se dice que la micobacteria también, dentro de su estructura, tiene algunas proteínas similares al receptor de manosa, algunos receptores del complemento, entre otros, con lo que pues tiene una mayor afinidad y una mayor facilidad para unirse a los macrófagos. Entonces, primero se da la unión por los macrófagos. Una vez que se une el macrófago, pues el macrófago detecta la bacteria y va a fagocitarla. Cuando la fagocita, pues forma un fagosoma. Este fagosoma, pues tiene la característica número uno de tener un pH muy ácido y de tener, pues sí, de un pH ácido y algunas otras enzimas que van a detener la maduración de la micobacteria. Después, el fagosoma debería de unirse con el lisosoma para formar el complejo fagosoma-lisosoma, producir especies reactivas del oxígeno y eliminar a la bacteria. Pues en el caso de la tuberculosis no es así. La tuberculosis, por algunos componentes como el liporavinomanano y algunos genes, como el gen ESX número 6, no se conoce aún cuál es el mecanismo específico por el cual lo pueden hacer, pero las micobacterias van a inhibir la fusión del fagolisosoma. Lo van a inhibir. Entonces, las bacterias tuberculosas, Mycobacterium tuberculosis, se va a quedar dentro del fagosoma, adentro del macrófago. Mientras esté este fagosoma, la micobacteria se va a seguir replicando una y otra vez. Con lo cual, después, la micobacteria va a salir del fagosoma, del macrófago, para entonces ser fagocitada por otros macrófagos y continuar replicándose.
Esto es un círculo vicioso. Una vez que la micobacteria se está replicando, tiene posteriormente la capacidad de invadir el parénquima pulmonar. No se conoce un mecanismo específico sobre cómo es que las micobacterias pueden invadir el parénquima pulmonar. Se cree que algunas pueden producir algunas metaloproteasas de matriz como MMP9. De esta forma, la micobacteria rompe el parénquima pulmonar e ingresa a la circulación linfática. Entonces se va a diseminar vía linfática. Esta diseminación linfática, ajá, y estos antígenos de la tuberculosis van a ser detectados por los linfocitos T. Asimismo, otros macrófagos que llevan a Mycobacterium tuberculosis, así como otras células dendríticas, van a seguir presentando estos antígenos a los linfocitos T para ahora entonces generar una respuesta inmunológica adaptativa. Entonces, el macrófago alveolar presenta el antígeno al linfocito T y gracias a la interleucina 12, el linfocito T se diferencia en un linfocito TH1 para que posteriormente se libere citocinas TH1. La principal es el interferón gamma. La activación del interferón gamma pues va a generar un estado inflamatorio y va a generar también un reclutamiento excesivo. ¿De qué? Pues de más linfocitos T y de más macrófagos que todavía no están activados. Cuando los macrófagos se activan, van a liberar más quimiosinas y TNF, factor de necrosis tumoral, para seguir atrayendo a más células y para también seguir produciendo una reacción para eliminar a Mycobacterium tuberculosis. Este reclutamiento excesivo de células, así como el encapsulado de las bacterias, va a formar algo que se llama granuloma. El granuloma es una estructura que está formada por un centro con necrosis, ajá, linfocitos T sensibilizados, células epiteliales y células gigantes. Este granuloma tiene la función de atrapar a Mycobacterium tuberculosis. En personas que están sanas, vamos a suponer que la micobacteria llega al macrófago, el macrófago es capaz de eliminarla, se acabó. En algunas otras personas también con un compromiso adecuado, o sea, que tienen un sistema inmune sano, se forma el granuloma contiene a las micobacterias y entonces la enfermedad y las micobacterias se van a quedar ahí, en el granuloma, van a estar latentes. Ajá. El granuloma tiene varios compuestos, sobre todo compuestos de pH y algunas enzimas muy ácidas que inhiben la replicación y la diseminación de la micobacteria, entonces la van a encapsular y la micobacteria se va a quedar en un estado latente. La persona que tenga una tuberculosis latente, pues puede estar con la enfermedad 20, 30, 40 años de su vida. Se dice que mucha gente que se infecta en la juventud, pues va a desarrollar la enfermedad hasta la senectud. Entonces, pues es importante que mencionemos esto. Esa es la función del granuloma. A su vez, este granuloma, como bien platicamos, encapsula a las micobacterias para que pues, ya no se liberen y haya una infección latente. Pero en algunos pacientes que no han tenido una exposición previa a las micobacterias, a Mycobacterium tuberculosis, se va a dar algo que se llama tuberculosis primaria, que es una formación adecuada del granuloma y que sin embargo puede dar algunos síntomas inespecíficos como disnea y la tos, o que puede cursar de forma asintomática. Normalmente la tuberculosis primaria suele resolverse en tuberculosis latente formando un granuloma. Esta formación del granuloma en el parénquima pulmonar se conoce como foco de Gón y es una consolidación inflamatoria de color blanquecino de 1 a 1,5 centímetros que va a experimentar necrosis gaseosa como queso, en el centro del foco. Como platicábamos, la tuberculosis en su forma primaria invade a los ganglios linfáticos también. Por eso es que también tenemos esta actividad importante de los linfocitos TH1. Y en los ganglios linfáticos también puede producirse necrosis gaseosa. A la consolidación inflamatoria y necrosis gaseosa del granuloma y la necrosis gaseosa del ganglio linfático se le conoce como complejo de Ghon. Ujú. Muchas personas el complejo de Ghon suele resolverse de forma adecuada y se calcifica y se fibrosa a lo que se le va a llamar después complejo de Rathke.
Entonces, después de una diseminación linfática y después de una afección ganglionar y parenquimatosa, se forma el complejo primario de Ghon, que se puede observar de la siguiente manera. Aquí vemos en esta imagen, en esta, en esta imagen macroscópica, varios centros caseosos o varias lesiones caseosas, tanto en los ganglios linfáticos como en el parénquima pulmonar. Esto se le conoce como foco de Ghon. Cuando este foco de Ghon se resuelve en personas con un sistema inmune adecuado, con un sistema inmune bueno, pues entonces se forman el complejo de Rath, que son calcificaciones y fibrosis de las lesiones previamente mencionadas. Pues aquí vemos, decíamos gaseoso como de queso, porque se forman estas lesiones blanquecinas en el parénquima del pulmón y en los ganglios linfáticos, como podemos ver aquí en esta imagen. Asimismo, el complejo de Ghon puede ser observado de esta manera, con la formación de granulomas en el parénquima pulmonar, rodeados de estas células epiteliales y también de pues, los linfocitos sensibilizados. Aquí tenemos la formación de varios granulomas en un corte histológico para que pues, los puedan observar más adecuadamente. A su vez, este complejo de Ghon se suele observar en los pacientes con tuberculosis primaria, que recordemos que son pacientes que nunca habían estado previamente expuestos a la enfermedad, pero que pueden desarrollar algunos síntomas. ¿Cómo se observa el complejo de Ghon en una radiografía? Pues primero podemos observar adenopatías periliares y traqueales, que las podemos observar aquí, en esta zona. Asimismo, vamos a observar síndrome de consolidación, que son estas consolidaciones blanquecinas de tipo algodonoso, radiopacas, con aparente compromiso del lóbulo inferior. Vamos a observar nosotros que cuando la tuberculosis es primaria, invade con mayor facilidad a los lóbulos medio e inferior. Y cuando es una tuberculosis de otro tipo que vamos a mencionar adelante, suele invadir los lóbulos superiores. Cuando un paciente tiene algún compromiso inmunológico y toda esta actividad de la inmunidad innata, de la inmunidad adaptativa, no se dan de forma adecuada, puede que el granuloma no se forme. O si se forma, se forme de una manera muy débil, de una manera que no pueda contener a la infección. Esto es más frecuente en lactantes, en niños y en adultos inmunosuprimidos. Si suele aparecer el granuloma, esta, este granuloma se va a liquenificar. Este proceso lleva a la destrucción del parénquima pulmonar y a la posterior formación de cavitaciones. Esto a su vez va a promover que no solamente la tuberculosis al invadir el parénquima pulmonar se disemine por todos los ganglios linfáticos de los pulmones, sino que ahora también va a entrar a la circulación sistémica y se va a diseminar de forma hematógena, lo que va a promover la forma diseminada de la tuberculosis, que es la tuberculosis miliar. A la diseminación, como ya comentamos, se le llama tuberculosis miliar. El patrón radiológico característico de la tuberculosis miliar es en semillas de mijo, que son opacidades nodulares de 2 a 3 milímetros distribuidas de forma difusa y uniforme en ambos pulmones con predominio de lóbulos inferiores. Aquí tenemos el patrón, vean esta bolita, semilla de mijo. Por aquí tenemos otra, vean, en semillas de mijo de 2 a 3 milímetros, aquí las estamos observando. Y así es como se observa la tuberculosis primaria progresiva. Recordemos que la tuberculosis primaria progresiva solamente se va a dar en personas inmunocomprometidas en las que el granuloma, por deficiencias de la inmunidad, no se va a formar. Entonces la bacteria no va a ser encapsulada por el granuloma y esas lesiones van a ser provocadas por las bacterias y entonces pues van a haber cavitaciones. Dentro de la tuberculosis postprimaria o tuberculosis secundaria, podemos decir que la tuberculosis postprimaria suele presentarse como una reactivación o una reinfección. Una reactivación, pues, por ejemplo, una persona con tuberculosis latente ya tuvo la infección,
pero no presentó síntomas, la tuberculosis está latente. En algún punto esa persona, su sistema inmunológico se deprime por alguna razón, por un fármaco, por alguna enfermedad, entonces eso va a promover la reactivación de la enfermedad. La tuberculosis se va a reactivar y eso le llamamos posprimaria o secundaria. O simplemente una persona se puede reinfectar al estar en contacto con alguna otra persona con tuberculosis. La tuberculosis postprimaria o secundaria va a tener principal afectación por los lóbulos superiores, ya que si nosotros recordamos las áreas de Wells en el pulmón, el coeficiente BQ del lóbulo superior o de la zona apical en esta radiografía es B es mayor a Q. Entonces la ventilación es mayor que la perfusión. Entonces al haber mayor ventilación en el lóbulo superior, como la tuberculosis es un aerobio estricto, pues se va a asentar en esas zonas. Importante mencionar que también en la tuberculosis postprimaria pueden observarse infiltrados leves y difusos, y en las formas más graves se van a formar procesos cavitatorios. El material necrótico y licuado de las cavitaciones da lugar a unas lesiones que llamamos lesiones parenquimatosas satélite. Entonces, en la tuberculosis postprimaria, perdón, sí, postprimaria o secundaria, se van a formar estas cavitaciones. Creo que aquí en esta imagen se ve un poquito mejor y lo vemos adecuadamente. Vean aquí las cavitaciones que forman la tuberculosis postprimaria o secundaria. Y esta cavitación al final del día es un centro, ajá, donde había parénquima pulmonar, pero ese parénquima pulmonar se destruye y literalmente queda un hoyo en el pulmón, una región circunscrita ausente de tejido, donde puede asentarse la enfermedad con mayor facilidad. Una persona con cavitaciones, en esas cavitaciones pueden asentarse las infecciones con mayor facilidad. Entonces, en una persona que ya tiene un daño de ese nivel en sus pulmones, no solamente le va a disminuir la función respiratoria y pulmonar drásticamente, sino que también va a tener una mayor facilidad para que esas zonas circunscritas de tejido, que normalmente están vacías, puedan ser consolidadas por hongos o por bacterias. Entonces, va de nuevo la tuberculosis primaria. La tuberculosis primaria le da a la gente que está expuesta por primera vez a la infección y se forma el granuloma. Y el granuloma contiene a las micobacterias y ya, a la persona no le pasa nada. Puede tener algunos síntomas específicos o inespecíficos, pero nada más. La enfermedad puede resolverse. Cuando una persona está inmunocomprometida, esto se puede convertir en una tuberculosis primaria progresiva, en la que como el granuloma no se va a formar por el inmunocompromiso existente, entonces esta enfermedad se va a estar diseminando vía linfática y vía hematógena. Va a haber licuefacción de la lesión del parénquima pulmonar con la posible aparición de cavitaciones. Sobre todo esto da en personas inmunocomprometidas. Asimismo existe la tuberculosis postprimaria o secundaria, que puede prestarse por reactivación o reinfección, que va a afectar a los lóbulos superiores, pero en la que también van a haber lesiones parenquimatosas con infiltrados leves y difusos o, en sus casos más graves, puede haber cavitaciones. Un caso grave donde se hagan cavitaciones es una persona inmunocomprometida, una persona que, vamos a suponer, está sana, en algún momento de su vida va a recibir un trasplante, entonces, pues esa persona tiene que recibir inmunosupresión con fármacos. Entonces, esa inmunosupresión con fármacos va a reactivar a la tuberculosis. Y esa reactivación de la tuberculosis va a generar lesiones licuefacción, va a generar destrucción del parénquima pulmonar con la formación de cavitaciones. Ujú. Aquí vemos algunas otras cavitaciones. Aquí en esta radiografía se ven un poco más leves, más difusas, pero sí existe. Y como lo acabamos de mencionar, el predominio es en el lóbulo superior. Importante que sepamos esto. ¿Cuál es el cuadro clínico? Los síntomas clínicos de la tuberculosis pulmonar suelen ser ambiguos. No hay algo así específico que le pase a todos los pacientes, pero hay manifestaciones que, sin embargo, pueden ser comunes. Las manifestaciones de la primoinfección por tuberculosis pulmonar son de predominio lobular medio e inferior, y las de la reactivación son de predominio superior. En adultos y en niños, porque los síntomas se parecen bastante en adultos y en niños, como vamos a ver más adelante. En adultos los síntomas son los siguientes. Número uno, tos persistente mayor o igual a 2 semanas. En toda persona
con tos persistente mayor a 2 semanas sin causa aparente, estamos obligados a investigar presencia de tuberculosis. Es uno de los datos clínicos más importantes para el diagnóstico de la tuberculosis, la tos persistente mayor o igual a 2 semanas. Esta tos se refiere como una tos productiva, una tos emetizante, una tos disneizante y una tos hemotítica. Una tos productiva, pues porque es una tos fuerte, es una tos que puede generar flemas, ajá. Emetizante porque al toser los pacientes y toser tanto, pues luego les dan hasta ganas de vomitar. Es una tos disneizante porque esta misma tos pues, provoca que uno de tanto toser y de tanto toser se canse, tenga periodo de disnea. Y en los casos graves, pues esta tos puede estar acompañada de hemoptisis, de presencia de sangre en la tos. Otra cosa característica de la tuberculosis, presentan los pacientes fiebre de alto grado, pero ojo, de predominio vespertino y sobre todo también de predominio nocturno. La gran mayoría de los pacientes con tuberculosis cuando presentan la enfermedad, el predominio es vespertino y nocturno, acompañado también siempre sudoraciones y sudoraciones de origen nocturno. Asimismo, los pacientes pueden presentar pérdida de peso. En el caso de los niños, los síntomas son los mismos, solo que en lugar de la pérdida de peso, podemos encontrar en los niños falla de medra. En los casos graves, los pacientes con tuberculosis presentan datos de dificultad respiratoria, pues como tiraje intercostal, alivio nasal, retracción sifoidea, disociación toracoabdominal, entre otros. Inclusive el parénquima puede verse tan afectado en algunas ocasiones que puede haber un derrame pleural que va a ser un derrame rico en exudado con linfocitosis ADA positivo. Entonces, aquí quiero que nosotros veamos lo siguiente. Los síntomas son muy comunes en adultos y en niños. Y siempre debemos de sospechar en un paciente con tos persistente mayor o igual a 2 semanas en tuberculosis. Para el diagnóstico de la tuberculosis con métodos paraclínicos, primero debemos definir qué es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes pruebas complementarias. Y varias de estas pruebas complementarias nos van a servir para, número uno, identificar un caso de tuberculosis latente o identificar un caso, por ejemplo, de tuberculosis activa. Recordemos que decíamos que en la primoinfección a veces se forma el granuloma y entonces el granuloma encapsula a las micobacterias y la enfermedad no se desarrolla. Cuando entonces el granuloma no se forma adecuadamente, pues entonces puede haber una tuberculosis activa. ¿Qué es la tuberculosis latente? La tuberculosis latente es o determina que en algún momento de la vida ya cursamos con una primoinfección. En algún momento ya nos contagiamos y hay micobacterias adentro de nosotros, a lo mejor que están detenidas, están latentes, pero nosotros ya estamos contagiados, ya tenemos la enfermedad. Para el diagnóstico de esta entidad se utiliza una prueba que se llama prueba de Mantoux o PPD, o prueba de la tuberculina. También tiene ese nombre. Consiste en la aplicación intradérmica de un conjunto de proteínas purificadas. Importante mencionar que una vez que se aplica esta prueba, que es muy sencillo, literalmente en el antebrazo, ¿sí? Con una jeringa de forma intradérmica, se aplica eh, estas proteínas purificadas. Una vez hecho el procedimiento, aproximadamente entre 48 y 72 horas, que son 2 o 3 días, puede aparecer una induración. Si la induración mide más de 10 milímetros, lo consideramos como un resultado positivo en personas inmunocompetentes, en personas que se supone que no tienen algún problema que debilite su sistema inmunológico. Una induración mayor o igual a 10 milímetros se considera un resultado positivo. En aquellos pacientes con algún compromiso inmunológico, ¿cuál es el principal? El VIH. Cuando nosotros tenemos una induración mayor a 5 milímetros, entonces contamos como resultado positivo para tuberculosis. Es importante mencionar que muchas personas ya estamos, me incluyo, previamente sensibilizadas a la tuberculosis por la aplicación de la vacuna BCG, Bacillus Camden-Guerin. La aplicación de la vacuna BCG puede promover que entonces cuando se haga la prueba de la tuberculina, uno salga positivo. Entonces, la verdad es que lamentablemente la prueba de la tuberculina en ocasiones da muchos falsos positivos porque
Hay mucha gente que, aunque no tenga tuberculosis, va a salir positiva, porque ya está previamente sensibilizada a estos bacilos. Por ende, si bien sí podemos diagnosticar algunos casos nuevos con la prueba de la tuberculina o la prueba de PPD, no es tan específica esta prueba. Aquí podemos ver la induración que se forma al aplicar la prueba de tuberculina. Ya después con una cinta métrica, nosotros debemos de medir esta induración que se forma para determinar pues, cuál es el tamaño y con base en ello, pues definir si una persona tiene o no tuberculosis. Esta prueba de tuberculina o PPD es más útil para detectar tuberculosis latente, ¿ok? También hay pruebas complementarias para la detección de la tuberculosis activa, o sea, en aquellas personas que se sospeche que tienen infección por tuberculosis. La primer prueba a realizar siempre será la baciloscopía con la tinción de Zinn-Nielsen. Como mencionamos, la tinción de Zinn-Nielsen es la única tinción que puede teñir a las micobacterias con facilidad. Entonces, entonces decimos que la primera prueba a realizar siempre será la baciloscopía. Para la realización de la baciloscopía, se nos menciona que debemos de tomar tres muestras, o tres tomas seriadas en búsqueda de VAR. ¿Qué significa VAR? Bacilo ácido alcohol resistente. Como ya mencionamos, para dicha prueba se requieren mínimo de tres muestras de esputo. Si tenemos menos, el estudio no va a funcionar. Deben de ser a fuerza tres pruebas de esputo. Los resultados deben reportarse en menos de 24 horas. ¿Esto para qué? Pues para decidir un tratamiento, decidir qué es lo que nosotros vamos a hacer con nuestro paciente. La positividad de la prueba se determina por el número de bacilos por campo. Tiene una sensibilidad del 51.8% y una especificidad del 97.5%. El resultado negativo, es importante mencionarlo, no descarta la presencia de la tuberculosis. Entonces, ¿cómo es la prueba? Una persona da una muestra de esputo, da después su segunda muestra y su tercera muestra. Después se hace, esa muestra se va a teñir con la tinción de Zinn-Nielsen, se va a poner bajo el microscopio y nosotros vamos a observar los bacilos. Vamos a delimitar nuestros cuadrantes y vamos a determinar por cuadrante cuántos bacilos estamos encontrando. Aquí vemos la tinción de Zinn-Nielsen, vemos a los bacilos tuberculosos de color naranja, perdón, de color morado, disculpen, color morado, en esta tinción de fondo azulado. Platicábamos de la interpretación de la prueba y todo depende de la cantidad de bar, o sea, de bacilos ácidos alcohol resistentes en cada 100 campos. La prueba es negativa cuando hay ausencia de bar en 100 campos observados. Posteriormente, la positividad de la prueba se puede valorar como una, dos o tres cruces. Cuando nosotros tenemos menos de un bar por campo, en 100 campos observados decimos que la prueba es positiva con una cruz. Cuando nosotros tenemos de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados, entonces decimos que la prueba es positiva y que tiene dos cruces. Por el otro caso, por el contrario, cuando nosotros tenemos una prueba con más de 10 bar por campo en 20 campos observados, vamos a decir entonces que la prueba es positiva y que es positiva con tres cruces. A pesar de que la prueba de la baciloscopía es la primera que se hace, eso no significa que sea la más ideal, ya que el gold estándar para el diagnóstico de la tuberculosis es el cultivo de estas bacterias en el medio Lowenstein-Jensen, que es este medio que estamos observando aquí en estos tubos. Ujú. ¿Cuál es el problema? Bueno, número uno, esta micobacteria no va a crecer en cualquier medio. Necesitamos a fuerza que sea Lowenstein-Jensen. Pero aparte de esto, el resultado de los cultivos para saber si es positivo o si es negativo puede tardar hasta 8 semanas. Entonces, para que nosotros podamos detectar a una persona con tuberculosis a través de un cultivo, pues necesitamos muchísimo tiempo, por lo cual esta prueba no es viable. Sin embargo, sí se realiza y sin embargo es el gold estándar. Importante recordar esto. Hay otras pruebas complementarias como la amplificación de ácidos nucleicos con la PCR. Una de las ventajas principales de la PCR es que es muy rápido de hacerse y el resultado puede obtenerse en menos de 10 horas.
Se venden varias pruebas comerciales, PCR, para detectar tuberculosis. Una de ellas y la más famosa es la prueba GeneXpert, que ha demostrado hacer diagnósticos hasta en menos de 2 horas después de haber sido realizada. Si bien esta prueba PCR de amplificación de ácidos nucleicos nos puede detectar la presencia o una infección por Mycobacterium tuberculosis, es más importante para detectar resistencia a un antibiótico que conocemos como rifampicina. En cuanto al tratamiento de la tuberculosis, para el tratamiento de la tuberculosis, nosotros debemos de definir los siguientes objetivos. Número uno, nosotros con el tratamiento de la tuberculosis queremos reducir la replicación y el número de bacilos. Dos, disminuir la severidad de la enfermedad. Tres, prevenir la muerte por tuberculosis. Cuatro, reducir la transmisión de dicha entidad. Y cinco, erradicar la presencia de tuberculosis en zonas de alta incidencia. Ya los platicamos cuáles son los lugares. Y evitar la resistencia a fármacos. Entonces vamos punto por punto. Queremos reducir la replicación y el número. Recordemos que cuando la infección se da, puede que pues, Mycobacterium tuberculosis se encuentre latente en un granuloma, pero puede que por el contrario se esté replicando intensa y activamente dentro de los macrófagos alveolares o células de polvo. Por ende, pues lo que queremos es reducir su replicación para entonces bajar el número de qué? Pues de bacilos. Disminuir la severidad de la enfermedad. La tuberculosis, si no se trata y si se deja, puede evolucionar a formas graves. Ya vimos las complicaciones, la liconificación de algunas lesiones. Ya vimos también la aparición de cavitaciones, entre otras cosas. Prevenir la muerte. Lamentablemente, por varias razones. Una, que no se previene, no es una enfermedad que se previene, a pesar de que se debería de prevenir. Dos, pues es una enfermedad que a veces el tratamiento falla. ¿Por qué? Pues porque el paciente no se apega adecuadamente al tratamiento o lo abandona. Y tres, porque muchas veces el diagnóstico de la tuberculosis se hace de forma tardía y luego ya no hay mucho que hacer por nuestros pacientes. Reducir la transmisión, si nosotros tratamos y curamos a las personas que tienen tuberculosis de tuberculosis, pues va a haber menor transmisión de la enfermedad, van a haber menos personas contagiadas, pues van a haber menos personas que presenten la infección. Otro de los más importantes, erradicar la presencia de tuberculosis en dónde? En zonas de alta incidencia. Ya vimos cuáles son las zonas de alta incidencia, países de algunos países de Asia, algunos países de África, hay muchísimos países de África, o prácticamente en toda África, la incidencia de la tuberculosis es muy grande. Vimos en México también hay una incidencia importante, ajá, no muy alta, pero importante, y en algunas zonas también de Sudamérica. Por otra parte, otra de las cosas que buscamos o como lo tenemos como objetivo en el tratamiento de la tuberculosis es evitar la resistencia a los fármacos. Vamos a ver que dentro del tratamiento hay en ocasiones tuberculosis fármaco resistente o drogo resistente. Entonces muchas veces el tratamiento falla. El tratamiento falla porque la gente no se apega a este o lo abandonan. Y ese mismo abandono no solo va a hacer que ya las medicinas no hagan su efecto, sino que cuando a lo mejor uno se quiera volver a tomar el mismo medicamento, pues entonces ya haya una resistencia. El tratamiento de la tuberculosis, eso es muy importante, se va a iniciar. Pero ¿cómo, cuándo y por qué? El tratamiento de la tuberculosis va a iniciarse siempre y cuando nosotros tengamos criterios o hallazgos clínicos, o sea, un paciente con tos persistente mayor o igual a 2 semanas. ¿Ah? Vimos la parte de sudoraciones nocturnas, fiebre de predominio nocturno o de predominio vespertino, pérdida de peso y en los niños la falla del metro. Cuando nosotros encontramos datos clínicos de tuberculosis, es una de las opciones o una de las, pues sí, de las cosas por las cuales también tenemos los síntomas radiológicos. Ya los vimos. Un patrón de adenopatías ciliares con zonas de consolidación, ajá, de 2 a 3 milímetros, como el patrón de tuberculosis miliar, el foco de Gone, que son estas adenopatías pariliares y paratraqueales, ajá,
con compromiso del lóbulo medio o también algún signo radiológico como las cavitaciones. Un paciente que en su radiografía tenga cavitaciones. Otros hallazgos de laboratorio, las pruebas que mencionamos anteriormente. Una vaciloscopía positiva, si hay el tiempo y el dinero para poder hacer, pues un cultivo en medio Lowenstein-Jensen, que sea un cultivo positivo para crecimiento de micobacteria, específicamente para Mycobacterium tuberculosis. Bueno, podría haber por ahí también a lo mejor una PCR o una prueba de la tuberculina positiva. Sin embargo, pues decíamos lo de la sensibilidad y especificidad de la prueba de la tuberculina, hay muchos falsos positivos, por lo mismo de que hay gente que ya está sensibilizada pues a estas micobacterias. También debemos de evaluar los factores de riesgo del paciente, como cuáles, pues ya los platicamos en esencia por vejez, viejitos, que el sistema inmunológico ya no funciona de forma adecuada. Platicamos de niños, lactantes, pues que el sistema inmune no está desarrollado adecuadamente, entonces pues en cualquier momento ellos pueden tener la enfermedad. Veíamos a las personas en tratamiento inmunosupresor con anti-TNFs o antiinterferones, sobre todo gente que se va a someter a algún trasplante y pues por ende es necesario que pues, estas personas estén inmunosuprimidas para que cuando se haga el trasplante pues no haya un rechazo a un tejido ajeno a nosotros. Personas con VIH también, ¿no? Personas pues, en este caso tienen un compromiso inmunológico importante y otros donde estamos todos nosotros, trabajadores de la salud. Ajá, médicos, enfermeros, enfermeras, hasta los mismos camilleros, ¿eh? Se exponen a estar en contacto en todo momento con pacientes tuberculosos. Tuberculosos y bueno, de otras enfermedades, pero pues en este caso la tuberculosis. También la gente que trabaja en un asilo, también los hacinamientos como los asilos, vale la redundancia, pues son lugares en los cuales la tuberculosis se puede dar con mayor facilidad, campos militares, hay albergues de gente de la calle, todo ese tipo de cosas. Y también tenemos que tomar en cuenta los factores epidemiológicos. No es lo mismo la cantidad de pacientes que pueden tener tuberculosis en el Congo que en la Ciudad de México, o que en Brasil, o que en Chile, o que en Costa Rica, o que en Rusia, o que en China. Son diferentes. Entonces también debemos de tomar en cuenta los factores epidemiológicos para nosotros iniciar entonces el tratamiento de la tuberculosis. Importante que mencionemos, ajá, que el tratamiento de la tuberculosis se va a dividir en dos fases que un poquito más adelante vamos a revisar. Entonces, vean, aquí tenemos una tablita, una gráfica, en la cual en el eje, perdón, de las X, tenemos del lado izquierdo los eh, favors treatment initiation, o sea, qué factores me van a hacer que yo inicie mi tratamiento. Y del lado derecho, cuáles me van a hacer que yo retrase el inicio de mi tratamiento o de plano no de tratamiento. Entonces, del lado izquierdo tenemos todo lo que acabamos de mencionar. Un paciente que tenga riesgo de progresión o diseminación. Por ejemplo, un paciente con VIH o con alguna inmunoterapia que disminuya su sistema inmunológico. Pacientes menores a 2 años o gente expuesta en distintas ocasiones a tuberculosis. Por ejemplo, por contacto, ya lo dijimos, gente que está en las cárceles, en los asilos, médicos, enfermeras en hospitales, o el haber nacido en un país con alta incidencia de tuberculosis. Después están los hallazgos de laboratorio y radiológico. Radiografía consistente con imagen de tuberculosis, evidencia de infección por pues, tuberculosis. ¿Mm? Cuando tarda mucho en darse la confirmación microbiológica del resultado, algunos hallazgos patológicos de patología consistente con tuberculosis, ¿no? La formación de estos granulomas que veíamos con un centro necrosado, ajá, con lesiones gaseosas, o pues, cavitaciones, ya en un caso muy grave, una PCR positiva, algunas otras pruebas negativas, etcétera. Después, ¿cómo se encuentra clínicamente nuestro paciente? Si la enfermedad o el cuadro clínico que presenta amenaza la vida, pues sería importante o es un favor o un punto en pro para que nosotros iniciemos el tratamiento. Un paciente que tenga síntomas típicos de tuberculosis, los vuelvo a mencionar para que pues no se nos olvide sobre todo lo de la tos. Tos mayor o igual a 2 semanas, una tos productiva, disneizante, emetizante,
con hemoptisis en ocasiones. Ajá. También los síntomas, las sudoraciones nocturnas, la fiebre de predominio vespertino o de predominio nocturno, y también la pérdida de peso en adultos y en niños la falla de metro. Después, pues algún otro diagnóstico alternativo que pueda parecerse. Y en cuanto a temas de salud pública, pues que esta persona tenga un gran riesgo de transmitir la enfermedad. Todos estos factores que acabamos de mencionar van a darnos un punto a favor para que iniciemos nuestro tratamiento. En el otro caso, por ejemplo, si tenemos una duda muy elevada, sobre pues cuáles van a ser los eventos que, que puede desencadenar nuestro tratamiento, como por ejemplo en una persona con una insuficiencia hepática muy severa o una mujer embarazada, pues debemos de detenernos porque no sabemos cuáles son los efectos adversos que va a provocar nuestro tratamiento. Una persona que no tenga tuberculosis, pues tampoco vamos a iniciar un tratamiento. Perdón, y más que no tenga tuberculosis, que no haya tenido una exposición. Ajá. Que nosotros no hayamos confirmado que haya tenido un acercamiento. Que no tenga resultados radiológicos y de imagen consistentes con TB, con tuberculosis. Que su prueba molecular haya sido negativa, entre otras cosas. Que esté clínicamente estable. Que no tenga síntomas por tuberculosis y de la cual tenemos diagnósticos diferenciales o alternativos muy diferentes de lo que es la tuberculosis. Asimismo, pues las personas que tienen una disminución en la posibilidad de transmitir la enfermedad, entonces van a ser factores en pro para que nosotros retrasemos el comienzo de nuestro tratamiento. Es importante que tomemos en cuenta todos estos factores que acabamos de mencionar porque pues son los que van a determinar si sí o no vamos a tratar a un paciente. Ajá. No nada más se trata de, ah, pues sí, creo que tiene tuberculosis, pues le voy a dar esto. No, a ver, es un todo, ¿no? El paciente, la clínica, los laboratorios, los estudios de imagen, todo, 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 hasta la epidemiología también. Para el tratamiento de la tuberculosis utilizamos algo que se llama TAES, que por sus siglas significa tratamiento acortado estrictamente supervisado. De acortado no tiene mucho porque la verdad es que dura bastante el tratamiento de la tuberculosis, pero debe de ser supervisado estrictamente por el médico y también por los familiares de la persona que se encuentre con tuberculosis. ¿Por qué? Porque ya vimos que cuando se suspende el tratamiento, no solamente la persona no se cura, sino que puede generar resistencias a los fármacos utilizados para el tratamiento de la tuberculosis. En algunos casos, pues el mal apego a ese tratamiento puede generar una progresión hacia una manifestación mayor en aquellas personas que pues, no siguen al pie de la letra el tratamiento. Para la tuberculosis se van a utilizar los siguientes fármacos. Se utiliza la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida y el etambutol. El tratamiento tiene una duración de 6 meses, por eso les decía que de corto no tenía nada, en la tuberculosis pulmonar primaria. A su vez, este TAES o tratamiento acortado estrictamente supervisado se va a dividir en dos fases, una que es una fase intensiva y otra que es una fase de sostén. Vamos parte por parte y fármaco por fármaco. Para este tratamiento acortado estrictamente supervisado, el primer medicamento que vamos a utilizar va a ser la isoniazida. La isoniazida es un fármaco inhibidor de la síntesis de ácido micólico. Entonces, a grandes rasgos, es un inhibidor, perdón, de la síntesis de pared celular. La isoniazida tiene la capacidad de ser bactericida. Recordemos que un medicamento bactericida significa que mata a las bacterias y puede ser bacteriostático, o sea que inhibe su crecimiento. Es bactericida en aquellas bacterias que están multiplicándose activamente y va a ser bacteriostático en las bacterias que se encuentren en reposo. ¿Cuál es el problema de la isoniazida? Que puede provocar hepatotoxicidad y puede elevar la LT, la ST, las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina, por esta misma hepatotoxicidad que acabamos de comentar. Cuando nosotros hablamos de esta hepatotoxicidad, decimos que cuando nuestro paciente se presente con un aumento por 3 veces los niveles normales de todo este perfil hepático, vamos a considerar cambiar el tratamiento, cambiar la isoniazida por algún otro fármaco. Pero si nuestro paciente presenta una elevación por 5 veces mayor de estas
Pues sí, de este perfil hepático, entonces lo que vamos a hacer es cancelar el tratamiento y vamos a buscar una forma alternativa, ajá, u otro tratamiento para nuestro paciente. Uno de los efectos adversos, pregunta de muchos exámenes, sobre todo del examen del ENARM, uno de los efectos adversos más comunes es la neuropatía periférica. La isoniazida también tiene la característica de que disminuye la cantidad de vitamina B. Ajá. Entonces, siempre que le demos a un paciente tratamiento para tuberculosis, invariablemente le debemos de dar vitaminas del complejo B para esta disminución o esta depresión de pues, todas estas vitaminas B1, B2, B6, B12, B9, entre otras. Posteriormente tenemos a la rifampicina. Y la rifampicina, su mecanismo de acción es inhibir a la RNA polimerasa dependiente de DNA. Cuando nosotros inhibimos esta enzima, entonces inhibimos la síntesis de RNA bacteriana. La rifampicina es bactericida, o sea que su objetivo es matar y eliminar a todas las bacterias. El problema de la rifampicina también es que puede producir hepatotoxicidad. Y otro de los efectos adversos más comunes, pregunta de examen de NARM también, es que produce nefritis intersticial. Otra cosa, pues esto se lo debemos de mencionar a los pacientes, porque pues muchas veces ellos llegan y dicen, doctor, estoy orinando de color naranja o las lágrimas me salen de color naranja. Y pues es lógico, ya se preocupen. Entonces es importante que le digamos a nuestro paciente cuando va a tomar rifampicina que es completamente normal que se tiñan de color naranja algunas sustancias corporales, principalmente la orina y las lágrimas, para que de esta forma pues nuestro paciente no se preocupe y esté consciente de que lo que le está pasando es completamente normal. Normal dentro pues de los efectos que produce el fármaco en estos líquidos corporales. Posteriormente tenemos a la piracinamida. La piracinamida, a pesar de que su mecanismo de acción no se tiene muy bien dilucidado, se cree que inhibe la síntesis de ácido micólico, que algunos de los genes que codifican para la producción de ácido micólico son inhibidos por la piracinamida. También es bactericida y su efecto adverso más común es la hiperuricemia. También pregunta de examen en nada. Otro importante fármaco que tenemos es el etambutol. Y el etambutol inhibe la síntesis de la pared celular y la replicación del RNA. ¿Cómo inhibe el etambutol la síntesis de pared celular? Pues también alterando algunos genes que tienen la capacidad de codificar para generar la pared celular. Estos ácidos glicólicos principalmente. Es un fármaco bactericida y su efecto adverso más común es la neuritis óptica. Ahora sí, nosotros platicamos que nuestro tratamiento se divide en dos fases, una fase intensiva y una fase de sostén. Platicábamos que dura 6 meses en total el tratamiento. En la fase intensiva, el paciente debe de tomarse diario de lunes a sábado, o sea, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, por 10 semanas, hasta completar 60 dosis en una sola toma, los siguientes medicamentos. La rifampicina, 600 miligramos, isoniazida, 300 miligramos, piracinamida, de 1500 a 2000 miligramos, y etambutol, 1200 miligramos. También se puede usar esta combinación fija de 4 grajeas juntas diarias de rifampicina a 150, isoniazida a 75, piracinamida a 400 y etambutol a 400. Importante, esta fase intensiva dura aproximadamente 10 semanas, 2 meses y medio, por lo cual debemos de supervisar estrictamente para que nuestro paciente se tome de lunes a sábado su medicamento. Al ser tratamientos muy largos y de amplia duración, pues el paciente se harta, si luego no se toman el medicamento ni que se los manda uno por 5 días, pero imagínense 2 meses, 2 meses y medio. El paciente se harta, se desespera y le da flojera. Como empieza a sentirse bien, pues dice, pues ya no tengo nada, y ya no se lo toman. Pero esto puede producir efectos adversos muy importantes. Después vamos a tener la fase de sostén, que es una fase intermitente. Y se va a dar de los siguientes medicamentos una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta completar 45 dosis. Igual todo en una sola toma. Entonces, en la fase de sostén dura aproximadamente 15 semanas, que son 3 meses y medio. Entonces, ahí ya tenemos 2 meses y medio de la fase intensiva, más 3 meses y medio de la fase de sostén, son 6 meses. Ujú. Es importante hacer la diferencia de que en esta fase de sostén, el medicamento se va a tomar solamente 3 días por semana. Se van a dar los siguientes medicamentos, que es la isoniazida a 800 miligramos y la rifampicina a 600 miligramos.
Se puede dar las 4 cápsulas juntas 3 veces por semana, 45 dosis de 200 miligramos de isoniazida con 150 de rifampicina. Importante mencionar varias cosas. Número uno, esos tratamientos tampoco son de venta libre. No los va a encontrar uno en estas farmacias de cadenas comerciales que conocemos absolutamente todos. Son tratamientos de uso exclusivo, ajá, de las clínicas o de los hospitales de salud, ya sea de primero, segundo, tercero, cuarto nivel del país, de México. Cosas que quiero que queden claras. Primero es la fase intensiva, diario de lunes a sábado por 10 semanas. O sea que vamos a completar 60 dosis, todas en una sola toma. Y es cuando se da rifampicina, isoniazida, tambutol y piracinamida. Después en la fase de sostén va a ser una dosis 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, por 15 semanas hasta cumplir 45 dosis. 10 semanas más 15 semanas son 25 semanas, que aproximadamente son 6 meses. Y en la fase de sostén solamente se va a dar la isoniazida y solamente se va a dar la rifampicina. En cuanto a las medidas de prevención, yo por eso hacía tanto hincapié. Primero quiero mencionar que se hace en las guías de práctica clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, y en algunos artículos también se nos menciona que pues, debemos de estar pendientes como médicos generales, identificando a las personas que tienen factores de riesgo para pues detectar estos casos antes de que se den. Y si bien pues es una medida de prevención, pues que no está nada mal, pues va a estar imposible que estemos siempre tratando de detectar casos activos o casos latentes de tuberculosis, pues es muy difícil, realmente. ¿Cuál es la principal medida de prevención? La vacunación. Nuestro esquema de vacunación no solamente es uno de los mejores del mundo actualmente, desde hace muchos años, pero actualmente lo sigue siendo, sino que cubre contra varias enfermedades pues, que en otros países no dan. Y dentro de nuestro esquema de vacunación tenemos a la vacuna BCG, que si bien previene la tuberculosis miliar, pues también puede ayudar a prevenir otras formas de tuberculosis, como la tuberculosis pulmonar. Su dosis es única, o sea, imagínense, solamente necesitamos una dosis en toda nuestra vida y se acabó. Ya, estamos protegidos. La edad de vacunación más oportuna es al nacer. Se pueden vacunar a algunos pacientes de 5 años o de 5 a 14 años en caso de haber estado en contacto con alguna persona con tuberculosis o en caso de tener algún inmunocompromiso importante, pero principalmente la edad en la que las personas se vacunan contra la tuberculosis es al nacer. Recordemos que el prefijo BCG significa Bacillus Camden Geri. Eso significa. También, pues, otra de las medidas de prevención, pues, es evitar el contacto con pacientes con tuberculosis, ya sea un familiar o un profesional de la salud. Esto es un poco difícil de lograr. ¿Y por qué es difícil de lograr? Porque, pues, nosotros recordamos que hay mucha gente que en esta primera infección desarrolla tuberculosis latente. Hay muchas personas con tuberculosis que no saben que tienen la enfermedad. Si ellos no saben, pues nosotros menos. Entonces, esto va a ser un poco difícil. También, pues, promover campañas de detección, sobre todo en donde, pues, en estos lugares, en prisiones, en asilos, en campos militares, en lugares donde hay hacinamiento, pues, para tratar de que si una persona está infectada, pues, prevenir esta diseminación y esta contagiadera que podría generar esta persona. A grandes rasgos, estas son las principales medidas de prevención. No hay más, pues, porque al final del día, por sus mismas características que acabamos de platicar, es una enfermedad a veces difícil de diagnosticar, más cuando es latente. Y mucha gente tiene la infección latente, la mayor cantidad de personas. Se dice que solamente el 5% de las personas aproximadamente van a desarrollar un cuadro clínico importante. Si imagínense, el resto, entre 90 y 95%, jamás van a dar síntomas. Y es una gran cantidad. Muchos no van a dar síntomas por la vacunación, pero otros no van a dar síntomas pues, porque no se sienten mal y está la tuberculosis latente. Entonces es bien importante que sepamos esto también, que pues el porcentaje de gente que da síntomas pues es muy mínimo, es muy bajo. Entonces pues es una enfermedad en ese aspecto difícil de erradicar. Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Pues número uno, que la tuberculosis tiene diversos mecanismos, infecciosos por parte pues de esta bacteria para contagiar a una persona, ¿sí? Que es una enfermedad lamentablemente curable y prevenible. Y digo lamentablemente porque es para que en muchos lugares pudiéramos aplicar esta prevención. Sin embargo, no se hace. No se hace por falta de recursos,
no se hace por falta de planeación. Hay gente hasta que le da inclusive flojera ir a vacunar a su hijo. Hoy en día cada día están más cañonas las personas antivacunas, muchas cosas. Entonces, pues, digo, lamentablemente prevenible y curable, porque se debería de prevenir y curar en todos los casos. Pero más que curar y tratar, prevenir. Sí se puede prevenir la tuberculosis. Sin embargo, pues no es así, no se hace. Y si no se hace en México, que pues no estamos tan mal en cuanto a número de casos, pues ahora imagínense en África o en algún país de Asia donde pues ahí sí están de la patada. Ahí va a estar muy cañón que pues podamos aplicar alguna cosa. La tuberculosis también podemos concluir que tiene diferentes mecanismos fisiopatológicos, activadores tanto de la inmunidad innata como de la inmunidad adaptativa, que si bien pueden dar o pueden generar formas de contención de la enfermedad, ¿no? En este foco de Gón, en este complejo de Gón, ¿no? En la formación del granuloma, pues en otras ocasiones la tuberculosis puede evadir de forma radical los sistemas inmunológicos de la inmunidad adaptativa e innata, inhibiendo la formación del fagolisosoma y activando la inmunidad por TH1, produciendo distintas citocinas. A su vez, en las personas inmunocomprometidas, pues el granuloma no se va a formar. Entonces, pues este reclutamiento de macrófagos y linfocitos y esta penetración de Mycobacterium tuberculosis del parénquima pulmonar, pues va a generar diseminaciones linfáticas y hematógenas. Y estas lesiones que suelen fibrosarse y calcificarse en las personas normales por mecanismos también inmunológicos, pues en las personas con deficiencias no va a pasar así. Entonces se van a liconificar, va a haber licuefacción de las lesiones y aparte van a haber presencia de cavitaciones. Entonces es bastante grave. Una forma grave de tuberculosis puede ser no solamente mortal, sino altamente incapacitante para la persona que la sufre, que ya su vida no va a ser la misma con la presencia de estas áreas circunscritas vacías de tejido en el parénquima pulmonar. O sea, imagínense literalmente tener un hoyo en el pulmón. Mencionar que la infección tiene prevalencia o predisposición por colonizar los lóbulos medio e inferior y la tuberculosis secundaria el lóbulo superior. Esto ya lo platicamos, que es porque, pues, según las áreas de Wells en el pulmón, pues en la porción superior hay una mayor ventilación y pues las micobacterias son aerobias estrictas. Otra cosa muy importante que debemos de definir es el cuadro clínico. Si se dan cuenta, a pesar de que pues, todos los cuadros clínicos comparten síntomas con otras enfermedades y signos también con algunas otras enfermedades, pero la tuberculosis tiene una progresión muy característica. Una de ellas es la tos por más de 2 semanas. Otra de ellas que también es característico y que casi infalible que se presente como síntoma durante la tuberculosis es las sudoraciones de predominio nocturno y sobre todo la fiebre de origen vespertino y de aparición también nocturna en ocasiones. Otro factor, pues la tos, esta tos pues, deisneizante, emetizante, productiva en ocasiones con hemoptisis, pues también es muy característico de la enfermedad. Si bien decíamos, y dicen las referencias y los estudios que la tuberculosis no tiene síntomas tan específicos, siempre hay algunos que vamos a poder observar y de los cuales nos podemos guiar. La vaciloscopía es lo primero que hacemos para detectar un caso de tuberculosis, pero no es lo más adecuado, ya que muchas veces si sale negativo, pues no nos determina si sí o no tiene la persona tuberculosis. Lo mejor es el cultivo, en el medio Lowenstein-Jensen. Pues el cultivo tarda mucho. La PCR es útil, pero pues tampoco es tan buena la PCR como algunos otros métodos. En este caso, el método que platicamos de la vaciloscopía. El tratamiento es importantísimo que todos los pacientes cumplan con los criterios para ser tratados de tuberculosis y sobre todo, en verdad, tener una supervisión muy estricta de nuestro paciente. Literalmente citarlo para darle la pastilla o casi hasta irlo a ver a su casa para que se tome las pastillas, hacer conciencia de la familia. El paciente debe de estar aislado también cuando tiene tuberculosis, más o menos unas 2 o 3 semanas, para que pues el tratamiento lo pueda tomar. Entonces, es bien importante que tengamos esto en consideración porque la falla más importante al tratamiento es su mal apego o que se abandona por su larga duración. Y esto trae consecuencias no solo de la resistencia, sino pues también alguna forma grave o más progresiva de tuberculosis. Y ya por último, que si bien tenemos varias medidas de prevención, la más importante es la vacunación y que debería de ser replicable en todo el mundo. Sin embargo, no se hace. En ocasiones mucha gente pues tiene el concepto de que la tuberculosis es una enfermedad de pobres, pero es una enfermedad que no solamente es de las más antiguas conocidas en el mundo,
sino que puede afectar a cualquier esfera social. Ujú. Siempre y cuando tengamos alguno de los factores de riesgo ya mencionados. Hay mucha gente hoy en día que no vacuna a sus hijos por eso, por esos prejuicios y esos conceptos absurdos de que la tuberculosis es una enfermedad de pobres. Espero haya sido de su agrado la presentación, haya sido de su agrado esta clase. Estas son las conclusiones que podemos definir y muchas gracias por su atención.